Ahora sí, se está grabando, creo. Hola, hola. Sí, ahora se está Hola, grabando. sí, está grabando. Bueno, saludo a todos, qué rico que las conozco a todas. Vamos a dar inicio a esta primera parte de las actividades que tiene SANICER, la Corporación de Terapeutas Holísticos por la Sanación del Ser. Es la primera actividad del año 2025 en lo que queda, en donde con mucho cariño, también con mucho esmero y profesionalidad, hemos preparado estas charlas, que son para poder enfocarnos un poquito más y entender lo que significa ser terapeuta. Vamos a estar haciendo charlas desde ahora, hoy 5 de noviembre, hasta el 17 de diciembre, con diversos temas que vamos a ir comentando ahí. Y de esa manera es como darle la bienvenida, tanto a Sanicer en el mundo de las terapias, pero también a todas las personas que se conectan con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Encontrarnos, abrazarnos, reconocernos, vernos y conjunto con ello poder reflexionar y compartir la experiencia terapéutica y la sabiduría. ¿Quiénes van a dar las charlas? Terapeutas que llevan ya bastantes años y que tienen este enfoque de la terapia holística, es decir, no solo estamos en un área, sino que estamos en varias, tratando de crecer mucho nosotros mismos en nuestro interior, como también desde nuestro crecimiento, pudiendo traspasar esta información a los consultantes. Entonces, hay docentes, facilitadores, terapeutas activos que permanentemente se están capacitando y que hoy vamos a compartir en todo este periodo todo lo que es el hacer terapéutico, pero con un orden, ocupando esta magia, esta vocación maravillosa que tenemos, pero también entendiendo que hay un trabajo detrás, que hay un sistema detrás, lo cual genera una forma de un hacer bien enfocado y responsable. En estos círculos, la intención entonces es nutrir y enriquecer nuestra labor, nuestro crecimiento personal, hablar también de ética y de conciencia en el camino. Y de esa manera llegamos al primer tema, el rol del terapeuta en la sanación integral. ¿Quién va a dar este tema? Es María Paz Sepúlveda Mazón. Ella es terapeuta holística hace muchos años, tiene más de 10 años haciendo clases y docencia de las terapias, trabajando arduamente tanto en ella, porque bueno, tengo la fortuna ahí de conocerla, al mismo tiempo que entregando su sabiduría, su aprender y su experiencia terapéutica a otras personas. Entonces, los dejo con María Paz. Adelante, hermosa. Hola, muchas gracias. Las saludo a todas, a todos y a todes. Y agradezco, antes de iniciar esta charla, agradezco la oportunidad y me atreví a ser la primera, como con mucho cariño y como poniéndole toda mi experiencia y mi ser acá en esta conversación. Em, Yo agradezco a la corporación lo que está haciendo porque estamos en el momento justo de tomarnos y encontrarnos como terapeutas y siempre avanzar. La idea no es que nos vayamos quedando en lo que nosotros manejamos, que sabemos, porque finalmente el terapeuta está al servicio de la sanación del ser humano y del crecimiento personal. Y nosotros, por el feedback que esto produce, también vamos en el mismo camino. ¿Ok? Así que como primera instancia agradezco la oportunidad. Antes de comenzar de lleno con los objetivos y con los temas a tratar acá, quería hacer una reflexión y darles también la palabra si quieren comentar al respecto sobre la diferencia entre curar y sanar, porque la verdad es que tenemos que ir aunando criterios, discutiendo posturas y todo, porque son nuestros pacientes o consultantes los que van a tener que también tener un cambio, un crecimiento y una experiencia en cada terapia. Entonces, yo quería mostrar una visión muy simple de la diferencia. Eh, Curar
por mi parte yo lo veo como un proceso externo, sea físico o emocional, que busca erradicar una enfermedad o un síntoma en específico, ¿ya? Ejemplo, curar una herida. Es externo y uno realiza ahí una limpieza, una desinfección, el tapar, el proteger y dar el tiempo para que esto se sane, se cure. Pero el acto de curar sería como instantáneo, externo, ¿no es cierto? Que no es justamente, y ahí es la importancia de hacer ver ambos conceptos juntos. Porque sanar, por su parte, implica una transformación y un crecimiento. Lo que pasa es que curar es como instantáneo, sin embargo, sanar es un proceso, ¿ya? Y requiere tiempo, ¿ya? Y eso nos diferencia de otro tipo de sanación o de acto curativo con pacientes o consultantes, ¿ya? Implica un crecimiento y es toda una experiencia que incluso al mismo paciente le cambia los conceptos de salud y enfermedad tan arraigados en todos. El objetivo de un proceso de sanación, ¿ya? Es integrar la experiencia, ¿ya? Es dar un paso adelante, es aprender a convivir con una cicatriz, por ejemplo. Así como nosotros nos recuperamos físicamente después de una cirugía o de un accidente, eh, en el área emocional también quedan cicatrices, ¿ya? Y un ejemplo que yo podría dar es el estrés. El estrés se puede ver como un síntoma, pero deja muchas marcas físicas. Si el estrés se prolonga, nosotros comenzamos a tener insomnio, caída de cabello, algunas alergias, y el proceso nos va a enseñar no a tapar la herida, no a curar con un parche, sino que a mirar, aceptar. Y si lo miramos al punto emocional, de vista emocional, podemos llegar a aceptarnos, a a perdonar, ¿no es cierto?, a otros. Y lo más importante es tomar la rienda de nuestras vidas. Y también esto deja cicatrices. Entonces, cualquier proceso de sanación nos va a enseñar y nos va a llevar a aceptar nuestras cicatrices y a dar un paso adelante en en un avance, en un despertar y en un crecimiento como ser humano. ¿Mm? Entonces, eh, un buen acompañante orienta, ¿no es cierto? Y ayuda a la persona que nos consulta a lograr una sanación o una mejora integral. Eso es lo que yo veo como diferencia entre curar y sanar. Le doy la palabra si alguien quiere aportar algo más a, este concepto, a estos conceptos. Bueno, entonces damos inicio a la charla sobre el rol del terapeuta complementario. ¿Ya? ¿Puedes avanzar, vale? Sigue. A la próxima. Bueno, por medio de la Corporación Sanicer, ¿no es cierto? Iniciamos el ciclo de charlas, siendo el rol de terapeuta la charla número 1. Como objetivo principal, ¿no es cierto? La presente charla busca entender, ¿no es cierto?, el rol del terapeuta complementario, abordando definiciones claves y fundamentos teóricos relevantes que guían la práctica profesional. Perdón, que guían la práctica profesional.
Las definiciones claves sobre lo que implica ser un terapeuta de salud y cómo se integra la terapia complementaria en el sistema de salud actual es algo que está muy vigente en este minuto, ¿ya? Y es súper importante que nosotros también nos alineemos ahí. Y el tanto objetivo que tiene esta charla como una conclusión muy importante que vamos a ver al final es que la profesionalización del terapeuta complementario es vital para asegurar una práctica ética y efectiva, promoviendo el bienestar del paciente y la confianza en el proceso terapéutico. ¿Puedes avanzar? ¿Vale? Creo que más, ya, el rol de terapeuta. La siguiente, la anterior, perdón. Ya. Las definiciones básicas, la que sigue, por fin. Ahí vi ya la profesionalización ahí. Las definiciones básicas que nosotros debiéramos iniciar, pero yo sé que muchas personas, las que se van a interesar en escuchar esta charla, ya conocen todos esos conceptos. Entonces, lo que yo quisiera era presentar acá como aunar criterios. Por ejemplo, terapeuta en salud, un profesional que acompaña procesos de bienestar en diferentes áreas médicas. Sin embargo, un terapeuta complementario es un profesional coayudante de la medicina convencional, aplicando terapias naturales holísticas. El concepto holístico tiene que ver con el todo, con todos los aspectos del ser, con aunar un bienestar, armonía y equilibrio en el área física, mental, emocional y espiritual. Para esto, se espera que el terapeuta natural, holístico, desarrolle una impronta, una actitud, ¿no es cierto? Una expertise tal que logre en el momento de la atención una actitud de alta conciencia, ¿ya? Esto significa un control mental y emocional mientras realiza la terapia, logrando o trabajando para tener una conciencia plena, autocontrol y atención. En la parte ética, más adelante vamos a ahondar un poquito más en esto, pero esto significa estar plenamente consciente del presente y de uno mismo, ¿ya? Eh, del entorno, especialmente en el paciente. Nunca romper esa comunicación que nosotros debemos mantener con el paciente y estar en plena atención. Lo otro importante en los conceptos que debemos manejar de terapia o de aplicación de terapia o del rol es que siempre debemos preparar un lugar limpio, obviamente ordenado, higiénico, y eso va a ir cambiando. Y como esto es general, no toda la gente lo ha desarrollado o lo está desarrollando todos por igual, porque va a depender de la terapia que apliquemos, es el lugar que debemos tener, pero cualquier lugar sea, inclusive una terapia online, debiera estar en un espacio despejado energéticamente, ¿ya? Porque esto permite un fluido desarrollo de la terapia, de la conexión y de la energía que se mueve al aplicar estas técnicas, ¿ya? Y eso es de suma importancia, es una gran herramienta que tenemos todos y que la tenemos que desarrollar, es ponernos al servicio del amor, de la luz, de la compasión y de la más alta sentido humano para entregar y ser instrumentos de esta energía de sanación hacia el otro. Y luego que nosotros logremos eso,
nuestro paciente va a empezar a fluir con el proceso de crecimiento y de sanación y de armonía, ¿ya? Es súper importante tener todos los materiales que nosotros necesitamos a mano, porque de esa manera nosotros vamos a evitar interrupciones en la comunicación con el paciente y terapeuta. Recuerdo en las clases, por ejemplo, de Reiki, de masoterapia, donde hay una terapia física, si a alguien se le caía su aceite o cualquier cosa, nunca podía despegar la mano del paciente para recoger o para ir a buscar algo que le faltó. O sea, tiene que tener todo cerca porque se corta esa conexión energética. Junto con eso, me gustaría mencionar la importancia del maletín del terapeuta. Desde el principio hay que tener todas las herramientas, las fichas clínicas, el lápiz, o sea, no puede faltar nada, el delantal para quienes lo necesitan, los aceites, el incienso, el agua florida, el computador, todo, el cargador, todo, o sea, tiene que estar todo ordenado para que nosotros estemos solamente al servicio de la atención al otro. ¿Puedes avanzar, porfis? Entonces, quisiera poner aquí sobre la mesa de esta charla el concepto que yo siento que es cómo nosotros nos debiéramos mirar. Como somos un instrumento que nos prestamos para este propósito, hay energía de sanación, energía y luz que pasa por nosotros, por nuestras manos, por nuestra aura, para transmitir a nuestro paciente, en que yo quisiera plantear acá que nuestro rol fundamental es de acompañamiento. Entonces, el terapeuta es un acompañante de los procesos de sanación que suceden al aplicar diferentes técnicas, la que uno haya desarrollado o la que, aunque tengamos varias expertise, nuestro paciente puede querer cierta terapia, ¿ya? Aunque nosotros creamos que requiere otra. Entonces, estas terapias promueven la armonización y el equilibrio físico, mental y emocional del consultante, quien se hace partícipe de su recuperación. Y esa es nuestra labor principal, ¿ya? Que nuestro paciente tenga un rol activo dentro de su proceso, porque nosotros no somos quienes sanamos, nosotros somos quienes acompañamos en el proceso y ponemos al servicio del paciente los conocimientos y las técnicas que hemos estudiado y que hemos aprendido y la cual hemos tenido y desarrollado algún grado de expertise. ¿Podemos avanzar? Ya. Entonces, para ver, para avanzar respecto al concepto de terapeuta natural, yo quise mirar distintas miradas o distintos referentes en cuanto al proceso de sanación y a cómo los terapeutas debiéramos también abrirnos a estas miradas. Por ejemplo, el doctor Bach es un pionero en la terapia natural, con la terapia de flores de Bach que desarrolló por ahí por el año 1938, donde él presenta la terapia y presenta este proceso como armonizar el alma de la persona que está frente a nosotros con su personalidad, ¿ya? Lo que implica sanar los estados emocionales que producen el desequilibrio, en el entendido que la enfermedad también es una alerta de que nosotros nos vamos por el camino más armonioso. Por lo tanto, la personalidad
son todas estas herramientas y todo lo que hemos ido en el aprendizaje de la vida para sobrellevar situaciones, aprendizajes y experiencias de vida. Y en la medida que eso se vaya juntando, se vaya uniendo a nuestro propósito y a nuestro camino del alma, que es inherente a nosotros y lo traemos desde el momento en que venimos a esta vida o a esta experiencia de vida. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos aunando con nuestro propósito de vida y con nuestra alma, vamos a estar más armonizados y más sanos. Entonces, para el doctor Bach, nosotros seríamos facilitadores, acompañantes, y su enfoque es facilitar el equilibrio emocional y la autoconciencia del paciente por medio de una entrevista y las verbalizaciones de él. Elaboramos una fórmula entre 2, 3 hasta 7 flores de 38 que tiene el sistema floral, para armonizar. Y aquí me gustaría destacar que es tal la participación del paciente que nosotros solamente en base a sus verbalizaciones vamos a elegir la flor que debe tomar. Aunque yo crea como terapeuta que necesita, porque lo veo muy impaciente o moviendo el pie que necesita impechan, mientras él no tenga una verbalización de que le aburre la gente lenta y va más adelante y hace el trabajo de otros porque son muy lentos, yo no le voy a dar a la flor. Puedo hacer preguntas donde la persona verbalice, porque en la medida que verbaliza lo que siente y cómo actúa, se está haciendo consciente de lo que tiene que sanar, ¿ya? Así que aquí la mirada sería como de facilitador del proceso. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? También tomé una mirada totalmente diferente. El enfoque de Deepak Chopra indica que somos guía, ¿ya? Y ahí lo que hay que enfatizar como terapeuta, el camino del paciente sobre el poder del autoconocimiento, poder mirarse, poder hacer un análisis. Entonces, muchas veces en el acto terapéutico, en la sesión terapéutica, nosotros debemos guiarlos en ese sentido. ¿Para qué? Para lograr la integración, que eso no es fácil, que hoy se logre la integración que incluya mente, cuerpo y espíritu. Es todo un desarrollo. Y la diferencia de estos procesos de sanación con curar algo es que acá, en la terapia holística, nosotros lo que no vamos a encontrar es inmediatez. Esto es un proceso. Y hay tiempo de por medio para que nuestro paciente vaya armonizando y vaya, después que armonice, eh, disminuyendo y apaciguando ciertos síntomas, que es lo que vamos a estar viendo como las alertas que tiene el cuerpo para decir que algo está desarmonizado. Y por último, lograr este aprendizaje que lo miramos o lo miran desde esta mirada como transformación, ¿ya? ¿Por qué? Por medio de un crecimiento personal y emocional. En este caso, la meditación es la gran herramienta para lograr crecimiento personal y también se considera como una terapia más. ¿Puedes avanzar, Vale, por fin? Otro concepto que no es igual a lo que hemos visto antes es todo lo que escribe y todos los postulados de Louise Hay, que nos habla de eh, promover la sanación a través del amor propio, hacernos tan partícipe que depende de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, el, el cambio y la armonía del ser. Entonces, su método incluye afirmaciones para transformar los pensamientos negativos. Y el libro de Louise Hay, Usted puede sanar su vida, trae un glosario
donde aúna el síntoma o la enfermedad del paciente con a qué lo podemos asociar en relación a pensamientos negativos recurrentes, y por otra parte hace el cambio mental y da frases y afirmaciones para hacer el cambio mental en esa persona. Pero aquí es más simple de lo que parece, porque en la medida que nosotros nos vamos haciendo conscientes de que tenemos que cambiar esa forma de pensar o de mirar o de autocastigarnos, eh, se deshace y se hace mucho más fácil toda esta mochila que llevamos con nuestros miedos, ¿ya? Entonces, ella enfatiza el empoderamiento, ¿ya? Y eso nos hace también responsables de nuestra sanación. ¿Puedes avanzar? Ya. Entonces, después de estas tres miradas, y hay muchas más, hay distintas cosmovisiones incluso de respecto a la sanación y a los procesos armónicos que nosotros buscamos, vamos a encontrar distintos tipos de pacientes, ¿ya? O consultantes, o de personalidades, o de personas que requieren sanar. Uno es el paciente, que se refiere a una persona que recibe atención médica, ¿no es cierto? Y que demuestra pasividad. Esa persona que tiene un dolor de cabeza y va donde el doctor para que le dé su analgésico para el dolor de cabeza y que lo tome cada 8 horas, 3 veces al día, y sana rápidamente el dolor de cabeza, pero no el origen de lo que le está pasando. Entonces, pone la salud en manos de otro. Pero los terapeutas naturales, por lo general, nos aparecen personas y yo les llamo, y le llamamos consultantes, no sé si ustedes le llaman paciente o consultante, yo le llamo consultante, a la persona que busca asesoramiento o servicio profesional. Y puede tener un rol más activo, demuestra ser más activo y proactivo con su terapia, ¿ya? Inclusive esas personas relatan de que han visitado a varios médicos que todavía no resuelven su motivo de consulta o su dolencia o su enfermedad de base, y también que ya han visto varias terapeutas y varias técnicas y todavía están buscando. Entonces esa persona es partícipe de su recuperación integral, entendiendo por recuperación integral abordar las distintas formas de poder sanar, como por ejemplo recomendaciones del punto de vista de consumo de mayor consumo de agua, control del sueño, cambios de alimentación, realizar ejercicio físico, etcétera. Hay mucha, aquí cuando hablamos de recuperación integral, no es ir por un dolor de cabeza solamente, sino que ampliar esa mirada hacia todo el aspecto del ser, que es, en este caso, es individual. No hay un consultante que sea igual a otro, por lo tanto, ahí se va desarrollando nuestra expertise de lograr llenar eso que él anda buscando, anotar y estar atento de sus verbalizaciones, y en el caso de Flores de Bach, elegir la fórmula que va a armonizar lo que ellos están contándonos. Enseguida, me gustaría eh, pasar a la etapa. ¿Puedes pasar a la siguiente que habla del encuadre terapéutico, por favor? Ya. El encuadro terapéutico es como el rayado de cancha que los terapeutas debemos eh, compartir con nuestro consultante en el momento en que fijamos la hora o concertamos una cita, ¿no es cierto? Tiene que quedar porque debemos dejar claras ciertas condiciones de nuestra relación terapeuta-consultante, porque es esencial para la confianza.
Y esas condiciones pueden ser el valor de la terapia o el costo de la terapia, el horario, el lugar, la cantidad estimada de sesiones que podíamos realizar, ¿no es cierto? Y de qué se trata la terapia a grandes rasgos cuando estamos concertando recién la primera cita con la persona. Límites. Definir límites protege tanto al terapeuta como al consultante o paciente, porque protegemos que el rol del paciente y terapeuta sea muy claro, ¿ya? El terapeuta es el que dirige la, la terapia, ¿ya? Y ahí hay que poner hartos límites en las comunicaciones con la persona. El canal de comunicación, si va a ser por medio de WhatsApp, por medio solamente de correo, ¿no es cierto? Email, porque hay que tener cuidado con el tema del uso del celular porque de pronto ahí se hace como una cierta dependencia, sobre todo en los altibajos que pasan los pacientes. Pueden escribirnos, podemos hacer otra cita, etcétera. La confidencialidad debe decirse de forma explícita, bueno, y cumplir con eso, por supuesto, al paciente, para que confíe y para que se establezca una muy buena relación terapéutica, ¿ya? Ellos tienen que saber en forma explícita sobre la confidencialidad y en qué caso esta podría, de una u otra forma, modificarse. Por otra parte de la terapia es el registro de datos y el registro de cada sesión, ¿ya? La ficha clínica permite un seguimiento efectivo del proceso, ¿ya? Registra motivo de consulta, avances del tratamiento, metas del tratamiento a seguir y es súper importante que sea registrado allí cada vez que la persona asiste como cuando no asiste. Siempre se debe registrar cuando hay una derivación, un nuevo síntoma, ¿ya? Porque todo eso tiene que ver con los cambios que de pronto, o las adaptaciones de la terapia que nosotros tenemos que hacer. Es súper importante también, eh, además del motivo de consulta, que es como el foco y el motor de la terapia, porque nosotros partimos por el motivo de consulta, aunque ese motivo de consulta sea una cefalea o una alergia cutánea, detrás de eso y alrededor de eso pueden haber muchas otras situaciones y es como en las flores de Bach, las capitas de la cebolla que vamos trabajando el motivo de consulta y en las siguientes sesiones van apareciendo otras cosas que trabajar con ese paciente. Entonces, hay que ir a ser súper riguroso, porque también la seguridad de nuestra terapia tiene que ver si falta el paciente. Después no nos puede responsabilizar de que no tenía las flores, que se desarmonizó, que le sucedió alguna situación. ¿Ya? La ficha clínica, hoy día que nosotros estamos en un momento en que se están regularizando las terapias complementarias desde el MinSal, que estuvo casi 20 años detenida la regularización de algunas terapias. Eh, la ficha clínica es fundamental si nosotros vamos a integrar equipos multidisciplinarios de salud, donde, por ejemplo, en un consultorio, si a mí me derivan la psicóloga me deriva un paciente dentro del consultorio y tengo acceso a la ficha clínica del paciente en el servicio de salud, debo registrar todo lo sucedido, todo lo aplicado y toda la terapia que se está realizando y los pasos que se siguieron en la terapia. Porque después esa misma ficha puede pasar al asistente social o a otro médico de acuerdo a la morbilidad de la persona. También yo quisiera destacar que es muy necesario en los controles o en las siguientes sesiones preguntar si la persona cuáles son sus enfermedades de base,
si tiene tratamiento médico activo o si está tomando su medicamento. Porque la mirada de terapeuta complementaria tiene que ver con nosotros ser coayudante de procesos médicos y tratamientos médicos tradicionales o alopáticos. Por lo tanto, es muy importante aclarar a las personas de que nosotros no estamos aplicando, o si queremos trabajar con equipos multidisciplinarios o en el servicio público, no estamos entregando medicina alternativa, porque la gente entiende que debe dejar de ver médico y dejar de tomar los medicamentos porque le estamos aplicando nuestra terapia. ¿Ya? Y ahí hay un tema ético y hay que tener bastante cuidado. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Vale? ¿Tú me puedes ir indicando la hora por fin? Porque Y yo, te quedan 5 minutos, pero yo creo que está tan interesante que pueden ser unos ya, 10. ya, perfecto. Mira, a la siguiente que es, ya, el marco ético. La verdad es que aquí hay mucho material que después se puede hacer un taller, pero aquí yo estoy dando las pinceladas más importantes como para ir haciendo, redondeando las ideas, pero esto da para mucho más. Los criterios éticos profesionales, ¿no es cierto? Que vamos a considerar los principales son los principios y valores, ¿ya? El respeto, el compromiso con la salud del paciente, pero también debemos eh, no es generar ni provocar, invitar a la autonomía y lograr la autonomía del paciente, ¿ya? También eso se consigue desde la primera sesión con un consentimiento informado, que él se haga responsable y que se dé por enterado de todo lo que nosotros le vamos a aplicar, para qué sirve, ¿ya? Y los criterios éticos también están definidos en el marco legal que hoy día toma más importancia que nunca el decreto 42 del año 2004 del Ministerio de Salud, ¿ya? Les cuento, permiso, voy a prender la luz porque como que no sé si me veo bien o ya se oscureció un poco. Mire, en el año 1992 el Ministerio de Salud crea la unidad de medicinas tradicionales y holísticas y prácticas coayudantes de la salud, ¿ya? De ahí se logró de 1992 hasta el 2004, recién se fueron, eh, aparecieron los reglamentos de prácticas de este tipo de terapia, ¿no es cierto? Que norma el reconocimiento paulatino, porque ni siquiera fueron las únicas terapias que tenemos reconocidas por el ministerio, que están siendo reguladas por estas normas. Eh, Ellos le llaman profesiones auxiliares de la salud, ¿ya? Y son 3 solamente. Y se quedaron detenidas y han pasado casi 20 años para que se logre retomar. Y ha habido mucho trabajo. Créanme que yo trabajé en muchos consultorios durante 10 años de salud en el área sur, Buin, Paine, Tojahuel, en Valdivia de Paine, en el Hospital El Pino, otra área del lugar donde yo trabajaba, que es un instituto profesional, estaba en el Hospital JJ Aguirre, y hay otras instituciones y otro tipo de terapias que se han aplicado en distintos hospitales del país. No estando regulada, el ministerio lo sabía, pero ha costado mucho. Hay estadística, hay estudios, y también me gustaría siempre, a lo mejor en la asociación, subir y mantener esa información actualizada, porque hay estudios, hay estadísticas de atenciones, por ejemplo, de, de esta terapia pránica, de sanación pránica, en el hospital de Iquique, que atendió a X cantidad de personas y no está regulada. Entonces, como que ahí hay un vacío muy grande. Hay 3 terapias que están reguladas, que es la naturopatía, la homeopatía y la acupuntura. Y
Ahora y desde el año 2005 en adelante, la terapia floral ha estado al borde de ser reconocida y se están aplicando en todos estos lugares públicos, en los hospitales, en los consultorios, en los CEFAM y en los CECOF, pero es súper difícil y ahí es la importancia de la profesionalización, porque una vez que esto se regule, todos los terapeutas vamos a tener que cumplir con las normas que exijan, tanto para el terapeuta como el lugar donde atienda. Así que, o donde atendamos. Así que esta parte también es muy somera, pero es muy importante que nosotros sepamos que nos tenemos que profesionalizar para estar aptos para integrar estos equipos multidisciplinarios. Ya, entonces, una de los criterios éticos que es súper importante, que yo no quise dejarlo solo como un título, sino que quería andar un segundito más, sería cuándo derivar, ¿ya? Porque puede que nos suceda por problemas del paciente o con el paciente o situaciones personales que nosotros tengamos que derivar el paciente justamente a, a la medicina alopática o a otros colegas. Problemas fuera del ámbito terapéutico, pues haber mucho, como por ejemplo temas de pago, de cualquier cosa que vaya a empañar nuestra terapia, es preferible derivar. Riesgo para el consultante o para terceros. Y uno de los mayores riesgos es que el paciente vaya contando que él está dejando sus medicamentos. Por ejemplo, un diabético o una persona que tenga epilepsia o alguna enfermedad de salud mental, no pueden dejar sus medicamentos, no deben, pueden, pero no deben dejar sus medicamentos, ¿ya? Ni menos de asistir a su médico de cabecera porque está asistiendo a una terapia natural. Pero además, si uno lo ve o llega a la terapia en un estado alterado de conciencia, ideación suicida, se requiere derivación inmediata a un centro de salud mental. Esto es súper importante dejarlo consignado también en la ficha clínica, ¿ya? Porque todas estas cosas después nos liberan de ciertas responsabilidades legales. Por otra parte, una persona que venga con fiebre, si voy a hacerle masaje o le voy a hacer reflexología y tiene una herida, o yo tengo una herida y voy a hacer un masaje, es mejor derivarlo a otro colega, ¿ya? También un conflicto de interés del terapeuta o solicitud del consultante para derivar. Eso es súper bien porque, mire, no, quiero ahora ir a acupuntura, ningún problema, vamos a cerrar nuestro cuadro terapéutico y la voy a derivar para que vaya a un acupunturista o una apiterapia, lo que el paciente, uno no le puede negar esa libertad. Y esto es súper importante, que si nosotros tenemos dentro del abordaje holístico, ¿no es cierto? Y trabajamos con un equipo multidisciplinario, como puede ser también el cómo se trabaje o cómo nosotros nos relacionemos con nuestros colegas dentro de esta agrupación, eh, combinar varias terapias también puede ser más eficaz y darnos la sanación o lo que esperamos o llegar a la próxima meta dentro del tratamiento. ¿Ya? Esas son algunas de las razones por las cuales uno podría derivar al paciente. Avancemos un poquito, porfis. Ya. La sesión terapéutica, también lo estoy poniendo aquí en términos muy, muy escuetos, pero hay mucho que hablar sobre esto, perdón, en una fase inicial, a ver, entendiendo que el terapeuta debe cuidar su presencia física. Si tiene que usar delantal, usar delantal. El lugar tiene que estar preparado para recibir a un paciente. Eh, el terapeuta tiene que estar, bueno, y también parecer una persona
equilibrada, armoniosa y sana también, ¿ya? Entonces, va a haber la fase inicial, la evaluación del paciente y el diálogo. En ese diálogo nosotros vamos a conocer, le vamos a preguntar también su motivo de consulta, vamos a recopilar información, como por ejemplo diagnósticos médicos, como yo les comentaba, su motivo de consulta y plantear un objetivo terapéutico. Y aquí es súper importante, que tiene que ver con el consentimiento informado, que es explicar la terapia al consultante, ¿ya? Ellos tienen que saber qué es lo que estamos, a veces, y con un lenguaje que sea no tan técnico, porque ellos no tienen por qué entender toda la parte anatómica, ni energética, ni de los campos sutiles, sino que les tiene que quedar claro qué es lo que vamos a trabajar y en qué áreas de su ser. Aplicar la terapia en ese minuto, la sesión práctica, y la integración y cierre, que sería reflexionar sobre la experiencia, recomendaciones de que se supone o esperamos que siga entre sesión y sesión, anotado en la ficha, de manera que yo a la sesión siguiente le pregunte, señora Juanita, ¿usted aumentó la ingesta de líquido como conversamos en la sesión anterior? ¿Cómo está durmiendo? Si usted dormía 4 horas, ¿cuánta está durmiendo ahora? Y si ellos o ella nos dice, no sabe que no he hecho nada, mire, no puedo, no tomé agua, se me olvidó, ok, se lo voy a volver a recomendar para la próxima sesión, lo conversamos de nuevo, usted cuénteme si le queda alguna duda. Porque aquí nosotros no debiéramos hacer un juicio sobre la persona, ni tampoco criticar, ni menos lo vamos a retar. O sea, uno tiene que dar el libre albedrío y la persona sigue sus procesos en los tiempos de ellos, no en el tiempo del terapeuta. Y ahí tenemos que ser súper humildes y también soltar, ¿ya? Y bueno, también la planificación de las siguientes sesiones es súper bueno que quede claro y siempre preguntar y repreguntar o parafrasear en algunos minutos para que quede claro. Tenemos que saber si entendió, se lo doy anotado, puedo incluso hacer un carnet de atención y le dejo la fecha para 3 semanas más o para el próximo mes. Eso es a grandes rasgos la sesión terapéutica y sus etapas. Otra cosa que debemos, ¿puedes avanzar, vale, por fin? Desarrollar es la escucha activa. Y la escucha activa en esta sesión es una técnica de comunicación. Y esa técnica de comunicación consiste en una atención total que comprende tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Todo esto que yo voy observando lo voy a consignar en la ficha clínica, también en los datos de la acción de la sesión terapéutica, porque es increíble cómo eso que se presentaba en las primeras y segundas sesiones va a ir cambiando en las futuras sesiones. Y después incluso uno lo puede chequear con el paciente, se acuerda que usted no dormía bien, me alegro que haya tenido estos cambios de hábito, que está dejando de fumar o qué sé yo, cambios de alimentación. Sin interrupción, la escucha activa y sin juicios, ¿ya? Hay que abrir y estar en esta actitud de alta conciencia para recibir, porque si uno hace algún juicio, alguna observación, el paciente se puede retraer y no volver a abrirse, ¿ya? Y ahí se pierde el sentido de la terapia, que le aplicamos lo que le apliquemos, si no va avanzando, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, ahí tendríamos que practicar la atención plena, la empatía, a sentir con la cabeza cuando la persona está contándonos algo, inclusive preguntándonos para que se dé cuenta que le estamos entendiendo la pregunta, y hacer preguntas aclaratorias. ¿Quedamos ok con tal día, tal hora o qué sé yo? Sí, sí, señorita. ¿Tiene algún problema para
para anotarla yo para el día tanto. Entonces, siempre hay que estar preguntando. Y principalmente si tiene alguna duda y se siente tranquilo y si se recompone bien después de un masaje, que a veces se quedan dormidos, darle el tiempo. Y dentro del encuadre terapéutico, quería volver un poquito atrás y decir que los tiempos de la terapia, si son 45 minutos, nosotros también debemos desarrollar la expertise de encuadrarnos en el tiempo, porque muchas veces el mismo paciente puede hacer que esto se alargue, se alargue, se alargue, y nosotros tenemos que aprender a encuadrarlo, hacer el cierre como corresponde y terminar la terapia. Bien, yo había pensado, podemos avanzar al cierre, había pensado en varias conclusiones, ¿ah? Pero la cerré en una gran conclusión, y que es la profesionalización de los terapeutas. Porque las terapias naturales es un ámbito tan amplio que hay muchas personas con muchos conocimientos distintos y con muchas líneas de acción. Entonces, yo creo que tenemos que tener, si quieren ser complementarios, nos tenemos que acercar y complementar la medicina tradicional o alopática. Pero si no lo quieres ser, igual hay que estar estudiando y capacitándose permanentemente, ¿ya? Porque a mí me hace ruido, siempre me hizo ruido, que hay terapias que uno las estudia en un par de años o va subiendo de niveles. Sin embargo, hay otras que hay en un fin de semana, te dejan preparado para hacer alguna terapia. ¿Y dónde está la parte de la anatomía, la fisiología, de la parte legal, de la técnica? De la técnica que vamos a aplicar tiene que tener una cierta práctica antes de llegar a ofrecerla a terceros. Entonces, ejemplo, lectura de registro acástico, el nivel 1, teníamos que hacer 30 lecturas, autolecturas, presentarla, por supuesto que un mes y medio después, hacer el 2, que es para atender a los demás, leerle los registros acásticos a otros. Y después, como de un año, por lo menos en mi caso, con la Sole hicimos la maestría, que es enseñar a las otras personas a realizar esa terapia. Entonces, como en un fin de semana alguien va a hacer autolectura y al otro día siguiente atender a otro. No, No me parece ético. Así no, que lo dejo ahí. Entonces, la profesionalización yo lo veo como una conclusión, y también o lo planteo acá como una conclusión, el encuadre terapéutico. Establecer el marco de la relación entre el terapeuta y el paciente, creando un espacio predecible, que no hayan sorpresas para el paciente de lo que nosotros vamos a hacer, seguro, porque nosotros nos encargamos de tener un marco de seguridad, de ética y profesionalismo, de higiene, de limpieza, de materiales de buena calidad, etcétera, y que garantiza la confianza y el respeto mutuo. Y yo le doy muchas gracias por su atención, y encuentro que están tan callados que les quiero dar la palabra para que también conversemos al respecto, porque esta es una charla. Así que muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por su atención. ya. No, yo solo quería, bueno, darte las gracias, estuvo súper interesante la charla y complementar lo que tú dijiste. A mí me pasó lo de los registros acá, chicos, que yo estaba haciendo otro taller y de repente la maestra dice, vamos a tener un taller de registro acá, chicos, nivel 1 y 2 tal día, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser los dos niveles en 4 horas?
sí, claro, tenemos que hacer una práctica de un mes o más, el primer nivel, después el segundo nivel igual y Exacto. después la maestría, entonces, y cobra 15 lucas, más o menos, sale. Claro. Entonces, no, Nosotros pagamos no, bastante más que nuestra. sí, No, ¿y harto eran más, cuántas pues. clases? ¿Te acuerdas que fue como un mes y medio de Era, clase? sí, pues, más o menos, sí eran hartas, pues Porque entonces yo decía, ¿cómo va a ser 2 niveles en 4 horas? Imposible. Quizás qué terapeuta va a salir ahí. Pero bueno, Yo exactamente. creo que es un, la yo creo gente que es que un no gran sabe desafío, agarrar papas, ¿Mm? que yo creo que Así es un que, gran desafío para la corporación eh, tratar de hacer ese tipo de catástrofe, porque yo cuando me inicié hace ya como 10 años atrás, también me pasó un fin de semana Reiki 1, 2 y 3 y 300 y tantos mil pesos. Entonces a Claro. mí no me resonaba y eso que todavía no conocía nada. Entonces es un gran desafío para nosotros como eh, corporación hacer un catastro o informar de cómo debe de ser, hacerlo bien Exacto. masivo. claro, Exactamente. sí, Además, hay un detalle que es súper importante, que en cualquier terapia, yo sé que los terapeutas por lo general somos como multiterapeutas porque esto te lleva a capacitarte en distintas terapias, pero cada una va logrando un cambio, un autocuidado, una sanación personal, por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer en un día y al otro día voy a atender a otro con un proceso abierto? Así que eso es lo que tenemos que transmitir en realidad. Este es un proceso que lo primero lo tenemos que pasar los terapeutas y después aplicarlo a los demás. Bueno, eso es lo que nos diferencia a nosotros eh, en este acompañamiento responsable, profesional, que vamos a tener con las personas que tiene que ver con el proceso interno, porque todas las terapias pasan por una práctica en nosotros, incluyendo los masajes. Uno lo aprende en la práctica recibiendo, conectándonos. Oye, María Paz, te Así. quería dar las gracias ya por la entrega. Te dije cuando vi ahí el PowerPoint el otro día, dije, wow, qué buen enfoque, es lo que nosotros necesitamos además, estas otras miradas. Así que tengo como 10 preguntas que me hicieron llegar, pero no está ¿Ya? tomando el tiempo. Entonces las vamos a dejar ahí. Nosotros tenemos ahora este ciclo de 7 charlas y posteriormente vamos a volver a tener muchas más, vamos a generar cursos, talleres, en donde vamos a poder profundizar más. Así que por ahora, Como tú en quieras, honor porque a si compromiso y la palabra, respondemos 10 preguntas, vamos a tener un buen rato porque salen también sí, feedback entre la respuesta, porque aquí somos todos terapeutas, hasta donde entiendo, los que estamos acá hoy día. claro. Y además que se nota que faltan estos espacios de conversación profesionales, ¿ya? Y en eso Sí. estamos. Entonces vamos a estar creando distintas actividades, distintas formas. Mañana queda esto en el canal de Samicer, donde va a quedar a disposición de quien quiera en forma ilimitada. Una charla maravillosa, obviamente muy profesional, Gracias. entrega, muy clara además, que se agradece. sí. Y bueno, y las otras charlas también que han invitado para los miércoles a las 19:30, de ahora de noviembre hasta el 17 de diciembre. Así que con esto cerramos, pues chicas, abrazándonos, ¿Puedo dar conectándonos con el una, y agradeciendo. ¿Sí? ¿Sole? una información cortita que yo la encontré, era una súper buena noticia y me acordé ahora que María Paz habló de los equipos multidisciplinarios en consultorios, en hospitales, eh, que yo soy consejera del Rosita Renard, que es el CEFAM que hay acá en la comuna. Y en la última reunión nos contaron que se está haciendo o van a empezar a implementar desde el próximo año terapias alternativas en el CEFAM. Hay Ya que decirle hay complementaria. complementarias, sí, eso, complementarias. Mm. Ya hay atención de una machi que ve toda la parte de hierba, naturopatía, y ahora a partir del próximo año van a empezar a agregar otras terapias complementarias. Así que yo estaba ahí súper contenta y dije, ah, qué bueno. Qué bueno, Así qué que bueno. se está Ahí viendo Maravilloso. la cosa. a las postulaciones.
Yo quisiera igual no dejar de, siempre tengo que soltar, pero si me pueden mandar las preguntas y yo mando las respuestas de una u otra forma, se pueden adicionar ahí a cuando se suba la charla. Sí, no te preocupes, te las hago llegar, ¿ya? Y para Ya, cerrar este tema que comenta la Sole, una aclaración, ya que estamos viendo el rol del terapeuta, la terminología es medicina alternativa y complementaria, que son las MAC. Entonces tenemos que acostumbrarnos a usar la MAC o ambos términos. Y lo Ya. que mencionaste ahí, Sole, que incorporan primero los consultorios y los hospitales, no son las medicinas alternativas complementarias, sino que son las medicinas tradicionales y por eso es que está la MACHI, ¿ya? Que así tienen es, que ver Ya. con el enraizamiento y la sanación desde nuestros pueblos para Ujú. poder originario. sanar respetando la cultura también. Entonces, más o menos la mente del ministerio, del gobierno y de lo que nos rige, parte por ese camino, que es maravilloso porque después se van adicionando el reiki, la terapia floral, biomagnetismo, reflexología, la terapia floral, dentro de las más comunes que encontramos en los consultorios. Yo Mm. doy fe Sí. que todos estos años se han estado dando terapia dentro de los hospitales y los consultorios sin que estén reguladas, digamos, y había, aquí yo no quiero, a ver, tengo que cuidar lo que voy a decir, pero había un tema. Van los terapeutas, por ejemplo, en un proceso de práctica profesional, durante un año, al otro año, van a otro curso, y al año siguiente, cuando se abría un cupo, un profesional de la salud estudiaba terapia y tomaba esas horas, porque Así, tampoco se podía recibir a un profesional que no esté visado o autorizado o regulado como estas tres terapias que ya ajá. están. Entonces, ahí había un punto en el que nos iba a costar siempre llegar como terapeuta natural a esas horas de contrata. Así es. Pero bueno, vamos a seguir conversando de esto. Quedan todos Para invitados las a la charla. próximas charlas. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, María Paz, por tu entrega. Gracias por la participación y a compartir la charla, que eso también es importante, y compartir nuestras actividades. Nos vemos. Chao, Mm. chao. Chao, chao, Muchas chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.